familia? ¿Cómo estamos? ¿Sí? ¿Saben? Les advierto, no ando mormado, ando literalmente enfermo. De la nada, ayer a las 6 de la tarde ya no pude con mi alma y me tumbó, pero les advierto por si de repente ven que se me sale el moco, no se preocupen. Cámaras no me acerquen, pero no pasa nada. Y hablando de eso, creo que esta enfermedad me ha ayudado, ¿no? A tener esos poderes sobrenaturales. ¿Quieren que se los compruebe? ¿No? Estoy 100% seguro que cada uno de los que estamos aquí presentes, en algún punto de nuestra vida hemos experimentado miedo o preocupación. ¿Me equivoco? Ya ven, vale la pena enfermarse. Pero fuera de rollo, y estoy seguro también de que antes de que se nos acabe la hora, cuando llegue el tiempo de morirnos, vamos a también experimentar desánimo, ¿no? Hace un par de años tuve el privilegio y la oportunidad de ir a hacer paracaidismo y pensé que iba a ser súper padre, que iba a estar súper chido y miren, se ven la cara de terror, la cara de pavor que tenía. A mí me dijeron, tú súbete, va a ser divertido. No creo. Y fíjense que no es de que me dé miedo las alturas, porque la verdad no me da miedo las alturas. Lo que me da miedo es simplemente las caídas libres. Ya lo podemos quitar porque luego se van a quedar con esa imagen mía. No es mi mejor foto, no es mi mejor ángulo. Y si la van a viralizar, pues ahí móchense, ¿no? Pero se me hace, y se oye chistoso porque, créanlo o no, el hecho de brincar de aquí para allá, como que se me hace un hueco en la panza, ¿no? Y me da miedo, me da temor, la verdad, me causa mucho temor. Yo no tengo ningún inconveniente subirme a las montañas rusas. No importa qué tan alta, cuántas vueltas tengas, si te pone de patas o lo que sea. No tengo ningún inconveniente. Me siento seguro el hecho de que ¿no? te amarran. Pero el hecho de simplemente, yo no me puedo subir a los columpios. Porque siento que cuando viene, primero me salgo del mundo, ¿no? Y luego cuando viene bajando uno, ese sentimiento no me gusta. Sin embargo, me acuerdo de que cuando estábamos más jóvenes, estábamos en la prepa, teníamos nuestro pase anual para ir a Six Flags. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ir a Six Flags. Íbamos a cada ratito. Y me acuerdo que en unas ocasiones cuando íbamos, tuvimos el privilegio y la oportunidad de subirnos al famoso atracción que se llama Dive Devil, ¿no? No sé si puedan poner el video para que más o menos sepan de lo que estoy hablando. Básicamente viene siendo de que se trata, ¿no? Te empiezan a amarrar, te amarran como un burrito, luego te acuestan y te empiezan a jalar. Te van jalando hasta no más poder. Eso no somos nosotros. Tenemos un video nada más que no lo encontré. Pero imagínense, estás hasta arriba. La vez pasada cuando nosotros fuimos, éramos 3, a mí me tocó en medio. Pero aparte de que ya cuando llegas a la cima, te cuentan con una bocina. Te dicen 3, 2, 1 y tienes que jalar el cordón y dejar que la gravedad haga lo que tenga que hacer. Y ese sentimiento es al que le tengo pavor. Qué miedo, ¿no? Qué miedo. Y a veces digo, ¿por qué me atreví o por qué me he atrevido a hacer este tipo de cosas? No, realmente no me gustan las caídas libres, pero por alguna razón u otra, no sé si porque tengo ese deseo de morirme o qué rollo, o busco manera, ¿no? Pero la Biblia dice, no tientes a Dios. Pero bueno, a la hora de la hora se los comparto porque al igual que ustedes, soy un mortal, ¿sí? También tengo miedos, también tengo temores, también sufro, ¿no? Pero ¿a poco no sucede de que cuando vamos en la vida, después de tener estos adrenalinas, estos highs en nuestras vidas, sentimos estos apagones, sentimos estos bajones? Yo me acuerdo que cada vez que íbamos a Six Flags y regresamos exhaustos, cansadísimos, ¿sí? Y era porque teníamos esta adrenalina a todo más poder y ¡pum! De repente llegaba hasta lo más bajo, ¿no? Y la realidad es de que eso es lo que sucede. Así es la vida. Es como una montaña rusa que de repente estás por arriba, por abajo y ¡boom! De repente te voltean y te ponen de patas.
Y sucede. Estamos contentos, estamos alegres, disfrutando de la vida y cuando menos esperamos, nos enfrentamos con preocupaciones, desilusiones, nos empezamos a ver con tristeza, ansiedad, nos empezamos a llenar de ansiedad y a veces hasta terminamos en depresión, ¿no? Y la realidad es de que no siempre vamos a poder no vamos a poder controlar estas emociones, no siempre vamos a poder manejarlas correctamente, pero lo que sí sé es de que Dios siempre y siempre va a querer ayudarnos y siempre va a estar por nosotros y con nosotros a pesar de cómo nos podamos estar sintiendo, ¿sí? Y lo que quiero hacer hoy es compartir con ustedes una historia de la Biblia que me gusta mucho. Una historia, así como hemos estado viendo las últimas semanas, de personajes donde hemos visto cómo es que Dios ha estado por ellos. Hoy vamos a estar haciendo lo mismo, vamos a estar viendo la historia de Elías, cómo es que después de tener estas victorias, de estos milagros, presenciar milagros, cómo es que llega hasta un estado depresivo, ¿no? Y lo que vamos a hacer es, si eres nuevo a la iglesia, no te preocupes, primero que nada, bienvenido, qué padre que nos estás acompañando. Si aún no lees la historia de Elías, también no te preocupes, la voy a repasar rapidito, pero sí te voy a invitar a que cuando tengan chance, lean en detalle la historia. La van a poder encontrar en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Y cuenta la Biblia que Elías era un profeta. Y era una persona que Dios usaba para hablar a diferentes personas en diferentes temporadas. Y dice que, la Biblia dice que Dios habló a Elías y le dijo: Elías, necesito que vayas con el rey Acab y con su esposa Jezabel y les dejes saber de que por causa de su pecado, por causa de su desobediencia, por causa del hecho de que incitaron al pueblo de Israel a pecar, voy a quitar la lluvia de su región, ¿sí? No va a llover. Y es importante esta parte porque el rey Acab, juntamente con su esposa, ellos adoraban a Dios Baal. Y el Dios Baal básicamente para ellos significaba este Dios que controlaba el clima. Y no estoy hablando del clima del aire acondicionado, ¿no? Sino estoy hablando de este Dios que controlaba, según ellos, el viento, el sol, cuando llovía, cuando dejaba de llover y sucesivamente. Y es algo importante porque básicamente le estaba diciendo a Dios: ¿sabes qué? Deja de saber que yo, siendo el Dios verdadero, yo voy a quitar la lluvia, ¿no? Total, se enfrenta con el rey Acab y le dice: ¿sabes qué? Te dejo saber de que por tu desobediencia, por tu esto y esto y esto, va a dejar de llover. En eso Dios le dice a Elías: Elías, es tiempo de que te vayas y te resguardes a un lado de un río. Y ahí es donde por primera vez vemos los servicios de Uber Eats, ¿no? Nada más que no se llamaban Uber Eats, se llamaban Cuervo Eats. Dice la Biblia que Dios les había mandado a estos cuervos a que alimentaran a Elías 2 veces por día. Y los mandaba que agarraran unas tortas de carnitas. Literalmente, dice que eran, bueno, no literalmente eran tortas, pero era un pan con carne. Y eso es lo que comía Elías, y comió por un buen tiempo, hasta que eventualmente este río se seca por causa de que no había llovido. Y en ese momento Dios le dice a Elías: ¿sabes qué, Elías? Es tiempo de que te vayas a la ciudad de Sidón. Y ahí te vas a encontrar con una viuda. Y va a estar ahí también su hijo. Y cuando te encuentres con esta viuda, pídele de comer. Total, llega a esta ciudad, se encuentra con la viuda y le dice: fulanita de tal, necesito que te moches y que me des de comer. Nada más recuerda, ya para este tiempo ya no había comida, ya había escasez. Es más, la Biblia cuenta y especifica de que la mujer estaba preparando su última comida juntamente con su hijo de lo que tenían. Ya no tenían más. Total, a la hora de la hora, esta mujer obedece y comparte lo que tiene y se lo da a Elías. Y por su obediencia, Dios multiplica sus recursos. Desafortunadamente, días después, el hijo de la viuda se enferma y muere. Pero Elías sabía quién era Dios. Y clama a Dios y Dios le regresa la vida a este niño. ¿No? Podemos ver cómo es que Elías continúa viendo cómo es que Dios está con él y por él, ¿no? Ahora ya si le cambiamos la página y nos volvemos al capítulo 18, dice que después de muchos días, precisamente después de 3 años, Dios habla a Elías otra vez y le dice: ¿sabes qué? Es tiempo de que regreses con el rey Acab y le dejes saber de que voy a regresar la lluvia, ¿no? Eventualmente se encuentra con el rey Acab. Le dice: rey Acab, te voy a echar, te miro allá en el cerrito, precisamente en el monte Carmelo.
te cito ahí y quiero que te lleves a todo el pueblo de Israel y a todos tus profetas. Y llegan y se suben al monte y precisamente una vez que están ahí, Elías se para enfrente de ellos y mira lo que les dice. Dice, ¿hasta cuándo seguirán indecisos titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Y dice, pero si síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Y en ese momento aprovecha Elías esta pausa, este silencio, y les ofrece o les propone una solución. Les dice, pues hagamos 2 altares. Uno para su Dios Baal y otro para mi Dios. Y el Dios quien responda con fuego, a ese Dios lo adoramos. Bien sencillo, ¿no? Elías estaba confiado de que Dios era el Dios verdadero. Total, los 450 profetas empiezan a armar su altar, ponen al toro y empiezan a adorar a Dios Baal. Pero nada, no sucede absolutamente nada. Es más, Elías le dice, hey, grítale más fuerte, a lo mejor está de vacaciones, ¿no? A lo mejor está dormido su Dios, grítale más fuerte. Total, nada. Ni grillitos. Le toca a Elías. Elías empieza a armar su altar, pone a su torito encima y les dice, ¿saben qué, chicos? Tráigame 3 cubetotas de agua y empapan el altar, ¿sí? Para que no hubiera duda de quién era el Dios. Y una vez que estaba todo listo, empieza Elías a orar, y entre cuanto empieza a orar y a adorar a Dios, fuegos descienden del cielo y consume absolutamente todo hasta la última gota de agua. Sí. Imagínate. Sí. Y cuando vieron esto, dice que el pueblo de Dios adoró a Dios. El pueblo de Israel adoró a Dios. Y pudiéramos decir que Elías gana, ¿no? Podemos decir que finalmente este pueblo que se había alejado de Dios regresa y reconoce al verdadero Dios. Y te cuento todo esto porque quiero que veas cómo es que a Elías había visto una tras otra vez, milagros sobre milagros, milagro sobre milagro. Cómo es que Dios lo había respaldado una y otra vez. Pero luego en el capítulo 19, en el versículo 1 al 5, mira lo que sucede. Dice, cuando Acab llegó a su casa, ¿sí? Este rey llega a su casa con el chisme, le dice, vieja, Elías acaba de matar a todos nuestros profetas. ¿Sí? Dice, entonces Jezabel mandó este mensaje a Elías y le dijo, que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú los mataste a ellos. Elías, ¿qué dice? Tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Le dijo, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Qué historia, ¿no? Qué historia. ¿Cómo podemos ver, no? Cómo es que Elías había presenciado el favor de Dios, la gracia de Dios, había visto milagro tras milagro tras milagro. Y podemos ver que aún a través de esto no era inmune al temor, que todavía tenía sentimientos Elías. Y lo que quiero hacer es, si estás tomando nota, poderte dar características o cosas que Elías hizo que podemos aprender para no cometer los mismos errores. Por ejemplo, la manera que Elías responde ante el temor o ante la preocupación es la misma manera que nosotros normalmente lo hacemos. ¿Qué decía en el versículo? Decía que Elías corrió, él huyó, ¿no? Y es lo que nosotros normalmente hacemos. Y cuando corremos hay un desgaste físico en nuestras vidas, ¿sí? Cuando hay un desgaste físico en nuestras vidas, empiezan los problemas. Empiezan los problemas, ¿no? A Jezabel le dijo, hey, te voy a dar cuello. ¿Vieron la película Forrest Gump? De casualidad, a correr. Así me imagino a Elías, corriendo y corriendo y corriendo. Y hubo ese desgaste físico,
¿no? Pero nuestro cuerpo y nuestras emociones ya no son iguales después de que estamos cansados. Somos más vulnerables a seguir con emociones o decisiones negativas. Por ejemplo, ¿no? Tenemos la tendencia a hacer lo mismo que hizo Elías, que dice que después de que huyó, llegó a esta ciudad y dejó a su criado. Nos aislamos. Eso es lo que terminamos haciendo. Cuando se ponen las cosas difíciles, cuando las cosas no funcionan como quizás nosotros queremos, tenemos la tendencia de aislarnos, ¿a poco no? ¿O soy yo solamente? Creo que muchos de nosotros tenemos esta tendencia. Pero el problema con aislarnos es de que quedamos expuestos a las garras del enemigo. Dice la Biblia que el diablo está como un león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí? Y cuando estamos solos es más difícil creernos, o es más fácil, por decirlo de una manera, es más fácil creernos las mentiras del diablo. Es más, en Génesis decía, ¿no? Por eso no es bueno que el hombre esté solo. Imagínate, desde el principio estamos viendo que Dios no quería que estuviéramos solos. Porque cuando estamos solos, cuando dejamos todo a un lado, lo que termina sucediendo es de que nos empezamos a enfocar solamente en las cosas negativas. Solamente nos enfocamos en las cosas negativas. Sí, Elías acaba de terminar de presenciar este gran milagro. Le había matado, él literalmente había matado a 450 varones. A 450 varones. Vio cómo es que descendió fuego del cielo. Y aún así, se empezó a enfocar solamente en la amenaza de Jezabel. En la amenaza de Jezabel. Una mujer lo hizo correr. ¿Cuántos decimos amén? Nos sentimos lo que sintió Elías. No. Pero precisamente cuando se nos salen las cosas de nuestro control o pensamos que las cosas no están saliendo como queríamos, empieza a llenarnos de ansiedad. ¿Tampoco no? Y cuando nos empezamos a llenar de ansiedad, lo que termina sucediendo es que nos empezamos a irritar. Las cosas que no nos irritaban tan fácilmente, ¡pum!, de repente nos irrita. Y empezamos a decir, te pareces a tu mamá. Eres igualita que tu papá. O, híjole, cómo quisiera estar con tal persona. O, cómo me gustaría, whatever. Y empezamos a compararnos o a comparar a otras personas, igual como lo hizo Elías. ¿Se acuerdan qué decía? Cuando le pidió a Dios, le dijo, Dios, quítame la vida porque soy igual. Dice, no soy mejor que mis antepasados. Sí, se estaba comparando. Y me llama la atención esos versículos porque, aunque no lo puedo confirmar ni soy psicólogo, podemos ver que Elías tenía síntomas depresivos. Leamos una vez más, o déjate el cuento desde el 4, dice, luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un árbol solitario de retama y pidió morirse. Y dijo, basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados, que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Sí. No sé tú, pero yo he tenido episodios de depresión. Y sé que muchas de las cosas que Elías estaba pasando, los he pasado yo. ¿Sí? Me he querido aislar, me aíslo, mejor dicho. Empiezo a pensar en cosas negativas. Empiezo a desear que mejor Dios quítame la vida. O pensar en pensamientos suicidas. Y aunque a veces me ven que siempre me la paso haciendo chistes y todo, tengo esa tendencia de caer en estos episodios depresivos, ¿no? Igual como Elías. Específicamente después de esos momentos grandes en nuestras vidas, en esas victorias que tenemos en nuestras vidas, a menos eso es lo que yo he visto de mi vida, ¿no? Después de que quizás Elías ganó y peleó y hizo y esto, fue una mujer que lo hizo correr. Fue una mujer que lo hizo olvidarse de la fidelidad de Dios. ¿Sí? Una mujer lo hizo olvidarse de la fidelidad de Dios. Y no tengo nada en contra de la mujer. Pero en esos momentos de depresión, en esos momentos de ansiedad, en esos momentos de incertidumbre, en esos momentos de preocupación, se nos olvida la fidelidad de Dios. Se nos olvida. ¿Sí? Yo sé que no soy el único que se me ha olvidado de repente lo que Dios ha hecho.
Muchos de nosotros, es más, ni siquiera tenemos que ir lejos. Salimos de la iglesia y se nos olvida lo que Dios nos dijo, lo que Dios hizo. Y ¡pum! Se nos olvida. ¿Sí? Pasa el lunes o el martes y simplemente porque estábamos en la carretera alguien se nos metió y se nos olvidó lo que Dios había hecho en nuestras vidas. ¿No? O no nos podemos poner de acuerdo qué es lo que vamos a comer y por ahí ese argumento y se nos olvida la fidelidad de Dios. ¿Sí? Y pareciera que de repente como que no le confiamos a Dios. Pareciera que decimos, sí, pues estamos retrasando más, la verdad Dios no sirve, Dios no hace cambios, no está haciendo nada. Nah, ¿no? Y nos cuesta quizás aún confiar en Dios. Yo sé que a lo mejor has escuchado a alguien decir, no te preocupes, especialmente cuando le dicen a alguien, ¿sabes qué? Cuando está en depresión o cuando está en ansiedad o cuando está sufriendo o preocupado, le dices, no te preocupes, ¿no? Confía en Dios. A lo mejor tú mismo lo has dicho o alguien te lo ha dicho. Pero ¿cómo confiar en Dios cuando tu matrimonio está al borde del divorcio? ¿Cómo confiar en Dios cuando una persona que amas está grave en el hospital? ¿Cómo confiar en Dios cuando las cosas están fuera de control en tu entorno? ¿Cómo? ¿Cómo confiamos en Dios? Sí. Gran parte del por qué nos preocupamos es porque no confiamos en Dios. Alguien en un punto de mi vida me dijo, ¿sabes qué, Oliver? Las cosas que más te preocupan son las cosas que menos le confías a Dios. ¿Cuáles son las cosas que más te preocupan? Esas cosas son las que menos le confías a Dios. Qué interesante, ¿no? Y eso a mí me ayudó a abrir mis ojos, estas palabras de decir, ¿sabes qué? Wow, o sea, es cierto, no confío en Dios, ¿no? Porque una cosa es saber de alguien y otra cosa es conocer a alguien. Es mucho más fácil confiarle a alguien que conoces que confiarle a alguien que no conoces, ¿cierto? Es mucho más fácil. Mira lo que dice en Salmos 9:10, dice, el Señor es un refugio para los oprimidos, un lugar seguro en tiempos difíciles. Los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonas los que te buscan. Pero dice que los que conocen tu nombre, mi pregunta es esta, ¿conoces el nombre de Dios? ¿Conoces el nombre de Dios? ¿O cómo le llamas a Dios? Y te pregunto esto porque la manera que nos llamamos habla acerca del nivel de confianza o de la intimidad que hay entre nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, yo respondo al nombre de Oliver, Oli, Olito, Pastor Oliver. Mis hijos me dicen pa y ahorita me dicen bro. Ya subí a otra categoría. Mi esposa me dice babe. Pero ¿a poco no? Como nos llame a alguien, nos deja saber el tipo de intimidad que tenemos con esa persona o de confianza que hay en esa confianza. O que hay con esa persona, ¿no? Por lo tanto, vuelvo a preguntar, ¿cómo le llamas a Dios? ¿Quién es Dios para ti? ¿Sí? Es importante saber los nombres de Dios. Es importante saber quién es Dios en nuestras vidas. Es por eso que es importante poder escudriñar la palabra. Y recordar lo que, por ejemplo, en Salmos 22:9 dice, ¿no? Que Dios es nuestra fortaleza. Cuando estamos débiles, cuando estamos cansados, podemos decir, ¿sabes qué? Dios, tú eres mi fortaleza, ¿no? Por ejemplo, también cuando dice en Salmos 31:5, donde Dios dice que eres fiel, ¿no? Aún el apóstol Pablo más adelante en el Nuevo Testamento también dice que aun cuando nosotros fallamos, aun cuando nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel, ¿no? Aun cuando nuestros familiares son infieles, Dios sigue siendo fiel. Y es importante reconocer estas cosas y aprender estas cosas porque es lo que nos ayuda a avanzar, es lo que nos ayuda a confiar en Dios, ¿no? Por ejemplo, en Salmos 65:5 dice que Dios es nuestra esperanza. No es lo que traigan las bolsas, no es el tipo de ropa que pongo, no es la cantidad de dinero que tengan de colchón. No se trata de eso. La confianza, la esperanza está en Dios. No se trata de un gobierno, no se trata del PAN, del PRI, del agua o tantos partidos políticos que hay. No se trata de eso. La única esperanza la encontramos en Dios.
Por eso en Isaías decía, ¿no? O dice que los que esperan en Dios, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, ¿no? Por eso, porque Dios es nuestra fortaleza. Ahora en Salmos 118, 28 al 29, dice, tú eres mi Dios. ¿Sí? Tú eres mi Dios. Por eso te doy gracias. Tú eres mi Dios, por eso te exalto. Sí, no se trata de venir a una iglesia del Dios de alguien más. No se trata de venir a la iglesia del pastor Fito. No se trata de venir a la iglesia a servir o adorar a un Dios que ni siquiera conocemos. Se trata de que Dios se convierta en tu Dios. Y que lo puedas aceptar como tu Dios. Para que tú le puedas confiar a una de las cosas más secretas, más difíciles de tu vida. Mi oración siempre ha sido y es de que Dios no solamente sea mi Dios, pero que sea tu Dios. Y que se haga presente con poder, ¿no? Porque precisamente el primer remedio para evitar el desánimo y la depresión es eso. Confiar en Dios, ¿sí? Va a ser necesario que confiemos en Dios. Y no confiarle porque me escuchan a mí hablar de Dios, no. Sino confiarle porque realmente lo conocen, porque saben quién es Dios, ¿no? Regresando rapidito a la historia de Elías, ahí en el versículo 5 decía que mientras Elías dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Y Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había una torta de milanesa horneada sobre piedras calientes. Y también había un jarro de agua de horchata. Y así comió y bebió y volvió a acostarse. Ok, no era milanesa y tampoco era de horchata. Es cierto. Pero ¿quién diría que los carbohidratos y una siestita es lo que necesitamos para poder vencer el desánimo? ¿Ah? Y todos los gorditos decimos, amén. Qué rico, ¿no? Saber de que lo que necesito hacer es comer y descansar. Comer y descansar. Y eso nos va a ayudar a evitar el desánimo y la depresión. No lo digo yo, una vez más, lo acabamos de leer, ¿no? Ahora, la tercera cosa que podemos darnos cuenta o que tenemos que hacer para evitar el desánimo es evitar estar solos. Evitar estar solos. En Eclesiastés 4 dice, mejor son dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Hay de aquel que no tiene nadie en quien lo levante. ¿Sí? Es importante tener a alguien contigo. Va a ser importante que tengas a alguien contigo. Es más, científicamente, y lo estudié, lo busqué, científicamente se ha comprobado que el estar solo literalmente te puede matar. Y les explico rapidito. Te eleva el nivel de colesterol, te eleva el nivel de presión alta, o sea, te la eleva, y te debilita tu sistema inmunológico. ¿Sí? También se ha comprobado científicamente que el estar solo te hace más vulnerable o más propenso a caer en una adicción. Científicamente también se ha comprobado que la soledad distorsiona nuestros pensamientos. Y lo vemos claramente en la vida de Elías, ¿no? Dice que después de que él se dejó a su criado en esa ciudad y empezó a caminar todo un día solo, ¡pum! Empezó a pedirle a Dios que quería morirse. Y me gusta esta parte de la Biblia, no de que se quería morir, pero me gusta esta parte de la Biblia porque por primera vez en este transcurso de la vida de Elías, él empieza a hablar con Dios. Él empieza a hablar con Dios. Quizás no eran las palabras más coherentes, más correctas que podía decirle, pero empezó a hablar con Dios. Le dijo, Dios, basta ya, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. ¿Sí? No se trata de qué palabras correctas o no correctas puedas decirle a Dios, sino de lo auténtico que seas, de lo sincero que puedes ser con Dios.
Y si sigues, yo creo que ya lo vieron, pero si sigues tomando nota, este es el segundo, ese otro relleno. ¿No? Es necesario que podamos hablar. Es necesario. Muchas veces no hablamos con Dios por temor a ser juzgados. No hablamos con Dios porque pensamos que nos va a regañar. No hablamos con Dios porque a veces ni siquiera sabemos cómo hacerlo. ¿No? Y muchas veces, los que sí sabemos cómo orar, a veces ni siquiera nos la pasamos hablando con Él. Hablamos de Él. Sí, le comentamos a nuestros vecinos, compadres, comadres, lo que sea. Hablamos de Él, pero no hablamos con Él. Nos la pasamos más tiempo hablando literalmente de Él, pero no hablamos con Él. Y me encanta esa parte porque una vez más me da a entender de que no se trata de lo que yo pueda decirle a Dios, sino de lo que yo puedo vaciar delante de Dios, de esa relación. Mira lo que dice en Filipenses 4, 6, 7, dice: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Es entonces así experimentar la paz. ¿Cómo? Orando. ¿Sí? Experimentar la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y es exactamente lo que termina sucediendo en la vida de Elías. Él empieza a hablar con Dios y su trayectoria cambia. ¿Sí? Su trayectoria cambia. Dice que él se quedó dormido, comió, volvió a dormirse, comió, volvió a dormirse. Y luego empezó una jornada de 40 días y 40 noches. Hasta llegar al monte de Sinaí, la montaña de Dios, ¿no? Donde precisamente Moisés se le habían dado las tablas, las reglas, los 10 mandamientos. Y en mi perspectiva, Elías había llegado a ese lugar porque todavía tenía ese deseo de vaciar su corazón delante de Dios. Y te lo digo por esta razón, porque dice que una vez que había llegado a esta montaña, él se mete a una cueva y automáticamente escucha unas palabras que le dicen: Elías, ¿qué haces aquí? Elías, ¿qué haces aquí? Y Elías en el momento empieza a vomitar otra vez, ¿no? Empieza a sacar de su corazón. Le dice: Dios, es que tu pueblo ha roto tus mandamientos, ha quebrado tu pacto, han matado a todos los profetas y ahora me quieren seguir a mí y matarme a mí. Y dice que en ese momento hubo un viento fuerte, pero Dios no estaba en ese viento. Luego hubo un terremoto, pero Dios no estaba en ese terremoto. Luego hubo un incendio, pero Dios no estaba en el incendio. Y hemos estado hablando cómo es que Dios nos encuentra donde estamos. A Elías le gustaba el fuego. Es más, hasta Dios se lo lleva en carro de fuego. Y creo que lo hizo para llamar la atención de Elías. Pero dice que después de que hubo esos acontecimientos, hubo un suave susurro. Un suave susurro. Donde le dice: Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y eso nos debería de llamar la atención porque trae una verdad a nuestras vidas. Sí, Dios sabía cómo se estaba sintiendo Elías en esos momentos. Él sabía que Elías estaba pasando por los momentos más bajos de su vida. Y Él sabe cuando nosotros estamos pasando por los momentos más bajos de nuestras vidas también, ¿no? Y es precisamente en esos momentos donde Dios viene con esas palabras de aliento, ¿no? Es donde viene con esos pensamientos de esperanza, o a veces simplemente con unas palabras de amor. Y nos debía de llamar la atención porque creo que una de las estrategias del diablo para mantenernos alejados de Dios es hacernos creer de que Dios es un Dios enojón, de que Dios es inalcanzable, de que está lleno de ira, de enojo, de coraje. Y si le presentamos nuestras ideas, nuestros pensamientos, nos va a castigar, nos va a regañar, nos va a reprender. Pero al contrario, Dios es un Dios compasivo. Está lleno de amor inagotable, incondicional. Un Dios que todo lo sabe y que todo lo puede. Y que lo único que quiere es tener una comunicación contigo y conmigo.
Por lo tanto, no caigamos en esa mentira y no permitamos de que quizás el hecho de que no puedo o no sé qué hablar con Dios nos impida tener esa comunión con Él. ¿Sí? Continúa la historia rapidito y uno pensaría que Elías ya se había puesto las pilas. Y dice que después de que escuchó otra vez ese susurro, ¿no? Que dijo, Elías, ¿dónde estás? ¿O qué haces aquí, perdón? Vuelve a decirle exactamente lo mismo. Le dice, Dios, es que tu pueblo ha roto tus mandamientos, tu pacto, ha quebrado todos los altares, ha matado a todos los profetas y ahora me persiguen a mí para matarte. Y en ese momento es cuando literalmente ya Dios responde y le dice, regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues ahí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar como mi profeta. A cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará. Y a los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca han inclinado ante Baal, ni lo han besado. Sí, dos cosas y con esto termino. Primero, Dios lo enfrentó con la verdad. Le dijo, hey, Elías, quítate ese rollo. No eres el único. Hay otros 7,000 que no se han inclinado ante Baal. Sí, córtatela. Primero. Y segundo, le dio una razón por seguir. Sí. Pero es necesario que nos podamos concentrar en la verdad. Le dijo, ¿sabes qué, Elías? Usted flojito y cooperando. Concéntrese en la verdad. Concéntrese en lo que es cierto, ¿no? En Filipenses 4:8 dice, concéntrese en todo lo bueno, en todo lo verdadero, en todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Piensa en todo eso. Concéntrate en la verdad. Cuando nos concentramos en algo, nos enfocamos, llegamos a conocer a eso, ¿no? Empezamos a hacernos sabios, me concentro y aprendo lo que sea que me estoy concentrando. Si me concentro en la verdad, voy a conocer la verdad. Mi invitación es esta, de que así como Elías, que a pesar de que tuvo sus altas y luego sus bajas, la historia cuenta de que él continuó y hizo lo que Dios le había pedido hacer. Y yo no sé qué es lo que Dios te ha mandado a hacer el día de hoy, o qué es lo que Dios te ha puesto en tu corazón desde hace tiempo, pero que le hagas caso, que decidas ser obediente, que digas, ¿sabes qué? Voy a ver una victoria en mi vida, voy a continuar adelante, voy a luchar mis batallas y las voy a luchar con Dios. Voy a pelear. Recuerda, la historia ahí no se acabó para Elías. A pesar de que él quería morirse, a pesar de que yo me he querido morir un montón de veces y he tenido atentos de suicidio, Dios ha permitido a que digas, ¿sabes qué? Estoy a continuar. Hay algo más. Y yo no sé si tú estás aquí desanimado, en depresión, no sé. No es casualidad que yo me haya enfermado de la manera que me enfermé. Y Dios sabe que no me he sentido de la manera que me sentí anoche. Y hubo una guerra espiritual como no tengo ya rato de experimentarla. Pero sí que Dios tiene esa palabra para ti. Tu historia aún no se acaba. Tu historia aún no se ha acabado. Dios te ha llamado a que continúes con lo que te ha dado. Que sigas siendo esa mamá o ese papá que cuida, protege a sus familias. Que des ese ejemplo en tu trabajo como empleado o como empleador. Y que por medio de tu testimonio otras personas puedan llegar a Cristo. Sea lo que sea. ¿Por qué no te pones de pie? Y juntos alabamos a Dios. Decimos, ¿sabes qué, Dios? Y vamos a ver la victoria. Y que recordemos de que peleamos y que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor incondicional. Gracias por usar, Dios, a Elías para recordarnos, Dios, de las cosas que no tenemos que hacer, Dios. Gracias por ponerlo de ejemplo para nuestras vidas, Padre. Gracias por tu palabra.
Padre, yo te entrego esta iglesia, Señor. Cualquier desánimo, cualquier preocupación, cualquier sentimiento de depresión, Padre, te lo entregamos en tus manos, Señor Jesús. Abrázanos, abrázanos. Padre, que el día de hoy nos salgamos de este lugar como entramos. Hoy nos aferramos a no salir de aquí sin tu bendición, Padre Celestial. Gracias una vez más por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.